Mi yerno, gritó la vieja inútil otra vez. La frase cayó sobre la mesa como una piedra lanzada con desprecio. Sentí como el calor del mole se mezclaba con un frío repentino que me subió por la espalda. Mis dedos apretaron la servilleta hasta arrugarla, como si esa tela pudiera absorber la humillación. Las risas que siguieron me atravesaron el pecho, breves, secas, crueles. Me levanté despacio, limpié mi boca y dije con la voz más firme que pude reunir: «Con permiso». Nadie respondió. Nadie se movió. Caminé hacia mi cuarto escuchando los sonidos de la casa que alguna vez fue mía. Escuché la televisión encenderse, los cubiertos chocando, una broma más de Sebastián que arrancó carcajadas. Cada paso en las escaleras era una punzada que me recordaba que en esa mesa yo ya no tenía lugar. Mi hija bajó la mirada cuando él me insultó. Mis nietos ni siquiera alzaron la vista. Y yo entendí que algo se había roto, o quizá llevaba años roto, y recién esa noche lo escuché quebrarse del todo. Cuando cerré la puerta de mi pequeño cuarto, la oscuridad me envolvió como un abrigo áspero. Me senté en la cama, incapaz de llorar. La vieja inútil. Esa frase seguía girando en mi mente como un eco que no encontraba salida, pero en medio de ese dolor, algo empezó a endurecerse. No era odio, era dignidad, despertándose después de un largo sueño. Me quedé allí, hasta que la risa de abajo se apagó y la casa quedó en silencio. Parecía que todos dormían, pero yo no podía. Encendí la lámpara pequeña del buró y deslicé una caja metálica desde debajo de la cama. Era una caja vieja, oxidada, que no abría desde el funeral de Héctor. Acaricié la tapa con la yema de los dedos. Olía a pasado, a decisiones que un día fueron importantes y que ahora parecían sombras. La abrí. Dentro había papeles de hace décadas, fotografías, escrituras, estados de cuenta, documentos que yo misma guardé cuando todavía tenía fuerzas para proteger lo que era mío. Pasé las hojas con calma, una por una, hasta que algo llamó mi atención. Un aval, un préstamo, un documento firmado por Sebastián y por mí. Me quedé inmóvil. Reconocí mi firma, pero no recordaba haber puesto esa pluma sobre ese papel. No recordaba ninguna conversación sobre ese préstamo. No recordaba nada. Sentí una punzada de miedo, luego una oleada de lucidez. Si esa firma era real, entonces había mucho más escondido bajo la superficie de esta familia que yo creía conocer. Guardé todo dentro de la carpeta como si estuviera tocando algo frágil y peligroso. Me senté en el borde de la cama, escuchando mi respiración. Recordé las veces en que Sebastián decía que yo no debía preocuparme por los gastos. Recordé cuando Valeria tomó mi tarjeta de débito diciendo: «Mamá, yo te ayudo a organizar tus pagos». Recordé que cada mes desaparecía dinero sin que yo entendiera bien hacia dónde iba. Recordé cómo me convencieron de que yo ya no estaba para esos trámites. ¿Cómo? Poco a poco, dejé de preguntar. El insomnio me sostuvo, hasta que entró la primera luz del amanecer. A esa hora tomé una decisión. Fui por mi teléfono, ese aparato viejo que Mateo siempre critica, y busqué un número que no marcaba desde hace 5 años. Don Mauricio Salazar, el abogado de mi esposo, el único hombre que conocía cada documento, cada inversión, cada secreto legal que Héctor y yo habíamos construido. «Sofía, ¿qué ocurre?», respondió él con una voz grave y pausada. «Necesito verlo hoy». A primera hora, mi voz no tembló. Creo que esa fue la primera señal de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Salí del cuarto justo cuando escuché a Sebastián bajar las escaleras. Me asomé discretamente. Estaba hablando por teléfono. La voz alta, indignada, tensa. No decía mi nombre, pero bastó escuchar la frase: «Es un problema con el banco» para saber que ese día sería diferente. Fui a la cocina. Café frío, platos sucios de la cena, una silla en la esquina que parecía hecha para mí, pequeña, apartada, como si fuera el lugar exacto donde debía permanecer una sombra. Me negué a sentarme allí. Tomé mi bolso y anuncié: «Voy a salir a momento». Mi hija preguntó: «¿A dónde vas, mamá?», sin levantar mucho la mirada. «A ver unos papeles». Nada más. Sebastián me miró desde su silla, con un gesto que pretendía ser amable pero que ocultaba impaciencia. «No te preocupes, sugra. Yo me encargo de esas cosas. Yo lo arreglo todo. Yo firmo. Yo pago. Yo decido».
Esa última palabra no la dijo, pero flotaba sobre su tono, como un humo que lo envolvía todo. Abrí la puerta sin responder. El aire de la mañana me golpeó el rostro, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que podía respirar sin pedir permiso. Caminé hasta la avenida principal y levanté la mano para detener un taxi. Mientras el coche avanzaba por las calles de la Ciudad de México, yo tenía la carpeta apretada contra el pecho, la carpeta que contenía pruebas, papeles, verdades que yo misma había escondido sin saberlo. Miré por la ventana, las tiendas abriendo, los vendedores preparando café y pan dulce. La vida seguía, indiferente a mi historia, pero dentro de mí algo se acomodaba, como si el alma estuviera despertando después de años de silencio. El taxi llegó al despacho de don Mauricio. Pagué sin contar el dinero. Subí las escaleras sintiendo que cada paso tenía el peso de toda mi vida. Cuando la recepcionista me abrió la puerta, él ya estaba de pie, esperándome. «Sofía, siéntate. Cuéntame todo». Y yo, con el corazón acelerado pero firme, sostuve la carpeta con mis manos y respiré, porque ese día, sin que ellos lo supieran, la historia de mi familia estaba a punto de cambiar para siempre. Don Mauricio me miró con una seriedad que no le había visto ni siquiera cuando firmamos el testamento de Héctor. Extendí la carpeta sobre su escritorio y empujé hacia él el aval, los estados de cuenta, los papeles que llevaba años sin revisar. Él pasó cada hoja con calma, pero yo podía ver cómo su ceño se fruncía un poco más en cada línea. Cuando terminó, dejó el documento sobre la mesa y cruzó las manos. «Sofía, aquí hay movimientos que no hiciste tú». Sentí que el piso se movía bajo mis pies, no por sorpresa, sino porque una parte de mí siempre lo sospechó y nunca quiso verlo. Me pidió que contara todo desde el principio. Le hablé de la mudanza de Valeria, del tono arrogante de Sebastián, de la manera en que se fue apropiando de mi casa como si fuera un trofeo. Le conté cómo dejó de preguntarme antes de usar mi dinero, cómo empezó a decidir por mí, cómo mi voz se apagó sin que nadie intentara rescatarla. Cuando terminé, él tomó aire y dijo algo que me heló. «Sofía, esto no es un malentendido, esto es abuso económico». Esa frase se quedó suspendida entre nosotros, fría, dura, contundente. Abuso, la palabra que yo me negué a pronunciar durante años, la palabra que yo creía que solo le ocurría a mujeres sin estudios, sin familia, sin recursos. Y ahí estaba yo, 70 años, toda una vida de trabajo, siendo víctima sin siquiera haberlo notado. Abrí la boca para disculparme, como si yo hubiera hecho algo mal, pero él me detuvo. «No, Sofía, esto no es tu culpa. Hay personas que confían tanto, que no imaginan que alguien pueda traicionarlas dentro de su propia casa». Sus palabras me hicieron parpadear varias veces, como si intentara ver a través de un cristal empañado. Me pidió permiso para hacer unas llamadas. Acepté. Marcó al banco, a la inmobiliaria, a un colega experto en deudas. Su tono fue cambiando con cada respuesta que recibía, hasta que colgó el teléfono final con una mirada que yo conocía muy bien, la mirada que Héctor tenía cuando encontraba una irregularidad en los negocios. «Sofía, Sebastián aumentó la deuda original 3 veces, utilizó tus ingresos para pagar sus cuotas y además, refinanció sin tu autorización». Me llevé una mano al pecho. Sabía que algo ocurría, pero nunca imaginé esta magnitud. Sentí un mareo leve, como si me faltara aire, pero no lloré. Era extraño. Una mujer puede soportar muchas cosas, pero cuando descubre la verdad completa, las lágrimas ya no salen, solo queda un tipo nuevo de fuerza. Él continuó hablando. «Cuando firmaste este aval, estabas recién enviudada. Firmaste más papeles de los que recuerdas, pero alguien aprovechó tu dolor». Esa frase cayó sobre mí como un segundo luto. Recordé el funeral de Héctor. Recordé a Valeria pidiéndome firmar documentos porque era necesario para actualizar cuentas. Recordé que yo temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. No supe qué firmé, ni en manos de quién había quedado mi confianza. De pronto noté algo que sobresalía del fondo de la carpeta, un papel plegado que no recordaba haber visto. Lo abrí lentamente. Don Mauricio lo tomó para leerlo conmigo. Era un contrato de compraventa del auto de Sebastián, pagado con transferencias desde mi cuenta de rentas. Pero había algo más.
una foto pegada al reverso, una foto del auto nuevo, estacionado frente a la casa, el día que yo estaba en cama recuperándome de una gripe. Ese día él dijo que lo había comprado con sus ahorros. Sentí un golpe en el estómago, no por el dinero, sino por la mentira, por la facilidad con la que había transformado mi colaboración en su propiedad. Y en ese instante, mientras observaba la foto, comprendí algo más profundo. No fueron solo los papeles, fueron las palabras que me borraron poco a poco. No sirves para nada. Yo me encargo. Tú ya no puedes. La vieja inútil. Cada frase era un ladrillo en una jaula donde yo misma me fui quedando atrapada. El abogado apoyó su mano sobre la mesa. Sofía, todavía estamos a tiempo de revertir esto. Podemos retirar el aval hoy mismo. Esa frase cayó sobre mí como un rayo de luz. Hoy mismo, no mañana, no después. Ese hoy tenía un peso que no había sentido en años. Él sacó un documento ya preparado, revocación de poder notarial, y al verlo ahí, listo para ser firmado, tuve una sensación extraña, como si Héctor estuviera parado detrás de mí murmurando, hazlo. Tomé la pluma, la sostuve largo rato, observando cómo temblaba ligeramente entre mis dedos, y firmé. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, no de miedo, sino de libertad. Don Mauricio hizo una segunda llamada al banco para notificar el cambio. Su tono era firme, casi cortante. Mientras hablaba, yo miré por la ventana. Los autos pasaban rápido. El sol ya iluminaba la ciudad. Y tuve una revelación simple pero poderosa. No me había vuelto invisible. Solo me habían apagado la luz. Y ese día la estaba encendiendo de nuevo. Cuando colgó, se volvió hacia mí. Sofía, a partir de este momento, el banco irá directamente contra Sebastián. El proceso empezará hoy. Me quedé quieta, dejando que esa frase se posara en mi interior. Hoy. Otra vez esa palabra cargada de destino. Me entregó una copia de los documentos y dijo algo más. Hay algo que quiero revisar contigo. Abrió un cajón y sacó un sobre cerrado, con mi nombre escrito con la letra de un asistente. Lo reconocí de inmediato. El testamento de Héctor. No lo veía desde su muerte, y cuando lo abrió, ocurrió algo que no esperaba. Mis ojos se clavaron en un párrafo que jamás había leído. Un fideicomiso para mis nietos, administrado únicamente por mí. Sentí un nudo en la garganta, no por el dinero, sino por el mensaje. Héctor había confiado en mi criterio, incluso cuando yo dejé de confiar en mí misma. Salí del despacho con la carpeta abrazada contra el pecho. La luz del mediodía me golpeó la cara, y supe que al cruzar la puerta de mi casa, nada sería igual. Caminé de regreso a casa con la carpeta en los brazos como si llevara un corazón ajeno latiendo contra mi pecho. Cada paso era una mezcla de alivio y temor. Alivio, porque al fin tenía respuestas. Temor, porque sabía que esas respuestas iban a romper la poca armonía que quedaba bajo mi techo. Mientras avanzaba por la banqueta, sentía que la ciudad me miraba sin juzgarme, como si entendiera que una mujer de mi edad también puede pelear por lo suyo. Me detuve frente a una tiendita para tomar aire. En el vidrio vi mi reflejo. Una mujer mayor, sí, pero no vencida. Había un brillo en mis ojos que no veía desde la juventud. Al abrir la puerta de la casa, lo primero que escuché fue la voz de Sebastián. La reconocí por su tono impaciente. Algo del banco, repetía. Algo que no cuadra. Mi corazón dio un salto. Ya había empezado. Me acerqué sin que me viera, escuchando cómo su respiración se aceleraba mientras hablaba por teléfono. Decía frases entrecortadas, buscando excusas que no convencían ni a él mismo. Valeria salió de la cocina. Cuando me vio, sonrió apenas. Mamá, pensé que estabas descansando. No dije nada. Pasé junto a ella y subí las escaleras con la carpeta apretada en la mano. Sentía que cada peldaño decía una verdad distinta. Sube, mira, actúa, no calles más. En mi cuarto extendí los documentos sobre la cama. Los miré como si pudiera leer entre las líneas una historia que se me escapó durante años. Cada recibo, cada movimiento bancario, cada nota de pago contaba algo. Y entonces sucedió algo inesperado. Encontré un papel que no recordaba haber puesto en la carpeta. Una hoja doblada en 4, escrita con la letra de Héctor. Mi respiración se cortó por un instante mientras la abría.
Era una nota, pequeña, breve, firmada con su inicial. Decía que la casa debía pasar siempre por mis manos antes de que cualquiera tomara una decisión. Y añadía algo que me estremeció. Si algún día dudas de ti misma, recuerda que fuiste tú quien sostuvo a esta familia cuando yo no pude. Sentí el corazón latirme en la garganta. Héctor siempre tuvo una manera silenciosa de protegerme, incluso después de irse. Me quedé sentada largo rato, leyendo y releyendo esa nota, sintiendo cómo las palabras de un muerto podían sostener a una viva, hasta que un golpe fuerte en la puerta me sacó del trance. Era Sebastián. «Necesito hablar contigo», dijo desde el pasillo. Mi cuerpo se tensó como si una corriente eléctrica me recorriera. Su tono venía cargado de urgencia, de temor, de rabia contenida. Guardé los papeles bajo la colcha y abrí la puerta apenas un poco. «¿Usted sabe algo sobre una llamada del banco?». Su voz tenía una fisura que nunca había escuchado antes. No respondí. Supe que el silencio sería más poderoso que cualquier palabra. Lo vi tragar saliva. Lo vi mover los dedos nervioso. Lo vi perder, por primera vez, la seguridad que siempre presumió. Ese quiebre, esa grieta en su postura, fue como un pequeño destello que anunciaba un futuro distinto. Bajé a la sala mientras él caminaba detrás de mí. Valeria esperaba en el sofá, con las manos entrelazadas. Cuando me vio, se levantó como si quisiera abrazarme, pero algo la detuvo. Nos sentamos los tres. La casa estaba en un silencio espeso, un silencio que solo aparece cuando una verdad está a punto de salir a la luz. «El banco llamó otra vez», dijo Sebastián, casi en un susurro, «y quiere hablar con usted». Levanté la vista lentement. Él evitó mis ojos. Comprendí que la invulnerabilidad de mi yerno no era más que una máscara frágil, tan frágil que una llamada podía hacerla caer. Yo sabía que ese momento llegaría. No sabía que sería tan rápido. Valeria comenzó a llorar en silencio. «Mamá, ¿qué está pasando?». Mi corazón se apretó. Por un instante quise consolarla, como cuando era niña y venía con raspaduras en las rodillas. Pero esta vez la herida era otra, y no la hice yo. Subí por la carpeta una vez más. La traje a la sala sin prisa. Los ojos de ambos siguieron cada paso que di, como si yo llevara una sentencia oculta entre las manos. Me senté, abrí la carpeta y dejé que los papeles hablaran por mí. El aval, las transferencias, los retiros, el contrato del auto, la foto y la nota de Héctor. El rostro de Sebastián se descompuso, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Sabía perfectamente lo que había hecho, y ahora sabía que yo también lo sabía. Hubo un instante breve, tan breve como un latido, en que él abrió la boca para decir algo. Una excusa, quizá, un intento de manipulación, un discurso para hacerme sentir culpable, pero no salió ninguna palabra. Era la primera vez que veía a ese hombre quedarse sin recursos. Yo respiré despacio. No necesitaba gritar, no necesitaba humillar. La verdad, ya había hecho su trabajo. Valeria lloraba sin poder detenerse. Su llanto era distinto. No solo era dolor, era vergüenza. Era la realización amarga de que había permitido demasiado. «Necesitamos hablar con un abogado», dijo Sebastián, intentando recomponer su tono. «Ya hablé con uno». Mi respuesta cayó como un cubetazo de agua fría. Él cerró los ojos un instante, como si la frase lo golpeara físicamente, y entonces ocurrió algo que no esperaba ver nunca. Sus hombros se encorvaron y se dejó caer en el sillón. No era soberbia, era derrota. Valeria se limpió las lágrimas y me miró con una mezcla de miedo y alivio. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?». Su pregunta quedó suspendida en el aire, latiendo entre las tres paredes que nos rodeaban. Yo aún no tenía todas las respuestas, pero sí tenía una certeza. La decisión ya no la tomarían ellos. Sentí un pulso de fuerza subir desde mi pecho, como si algo que había estado dormido dentro de mí finalmente despertara. Y en ese instante supe que lo que venía no sería fácil, pero tampoco sería injusto. Me levanté con la carpeta en la mano, sabiendo que el siguiente paso redefiniría todo. El aire parecía más pesado, la casa más pequeña, mis propias pisadas más firmes. Era como si cada objeto a mi alrededor se hubiera colocado en su lugar para anunciar que el equilibrio estaba a punto de cambiar. Bajé las escaleras con la carpeta apretada contra mi pecho.
No sabía exactamente cómo se vería la siguiente batalla, pero sí sabía que sería mía. El aire de la sala se volvió más denso cuando me acerqué a la mesa. Sentía la mirada de Sebastián clavada en mi espalda, como si temiera cada paso que daba. Coloqué la carpeta sobre la madera y por un instante pensé en Héctor, en cómo él habría enfrentado este momento con la misma serenidad que ahora yo intentaba sostener. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Fuerte, seco. Valeria se sobresaltó. Sebastián se puso de pie con un gesto nervioso. Yo, sin embargo, sentí una calma extraña. Abrí la puerta y encontré a una mujer de cabello corto, traje sastre gris y expresión firme. Buenas tardes, señora Maldonado. Soy asistente del despacho Salazar. El licenciado me pidió entregarle estos documentos. El corazón me dio un salto, no por miedo, sino porque aquello significaba que todo avanzaba más rápido de lo que imaginaba. Tomé el sobre y agradecí. La mujer se marchó sin mirar atrás. Al cerrar la puerta, sentí que las bisagras de la casa crujían, como si también ellas anticiparan lo que estaba por ocurrir. Sebastián no aguantó. ¿Qué es eso? Extendió la mano con rudeza, pero la retiró cuando vio que no cedí. Supe entonces que el control que siempre creyó tener se había roto. Abrí el sobre y deslicé los papeles sobre la mesa. El silencio se hizo tan profundo que podía escucharse el tic-tac del viejo reloj de pared. Era la notificación de revocación del aval, un documento sencillo, pero capaz de derrumbar toda la estructura de seguridad que Sebastián había construido con mi dinero. Cuando lo vio, palideció como si hubiera recibido un disparo invisible. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió. Valeria leyó la hoja y se cubrió la boca con las manos. Mamá no me miró a los ojos cuando lo dijo. Su voz sonaba herida y al mismo tiempo liberada. Sebastián, en cambio, explotó. ¿Usted entiende lo que ha hecho? Mi respuesta fue un silencio que lo irritó aún más. Golpeó la mesa con la palma abierta y sentí cómo la vibración subía por mis brazos. ¿Quién la convenció? ¿Quién le llenó la cabeza? Respiré hondo. Fui yo. Sebastián. Me la llenó la verdad. Él retrocedió un paso, como si hubiera recibido una bofetada que no esperaba. Nunca lo había visto así. No derrotado, sino desnudo en su propia mentira. Lo peor ocurrió unos segundos después. Su teléfono empezó a sonar. La pantalla mostraba Banco Central. Valeria apretó los labios. Yo crucé las manos con serenidad. Sebastián. Sebastián tardó demasiado en responder. Cuando finalmente contestó, su voz era un hilo. Sí, soy yo. Los segundos que siguieron fueron un pequeño terremoto. Lo vi transformarse. Lo vi caminar de un rincón a otro, sudar, tragar saliva, preguntar cifras, negar otras, hasta que el golpe final cayó. El banco le comunicaba que, sin un aval sólido, su deuda necesitaría una garantía inmediata o entraría en proceso de cobro judicial. Cuando colgó, el silencio se hizo brutal. No podía sostenerse en pie. Tuvo que apoyarse en la mesa. Y entonces ocurrió ese pequeño milagro oscuro que yo nunca hubiera querido ver. El hombre que me llamó vieja inútil estaba temblando ante la consecuencia de sus propias decisiones. Yo fui quien rompió el silencio. Siéntate. Mi voz sonó firme, desconocida incluso para mí. Él obedeció. Valeria lo miraba con ojos enrojecidos, como si recién empezara a comprender al hombre con quien había formado una familia. Sebastián intentó justificarse. Todo lo hice por la casa, por la familia, pero antes de que terminara, una verdad emergió en mi pecho como un rayo. No, todo lo hiciste por ti. Nos arrastraste a todos. Sentí mis palabras caer entre nosotros como ladrillos. No eran gritos, no eran insultos, eran hechos. Cuando abrí el segundo documento del sobre, el ambiente cambió otra vez. Era la revocación del poder notarial, el último hilo que los ataba a mi dinero. Mi hija se derrumbó en el sillón, cayó de golpe, como si el peso de 5 años de silencios por fin la aplastara. Mamá, perdón, no supe cuidarte, no supe verte. Su llanto llenó la sala como un río que se desborda después de contenerse demasiado tiempo. Y yo también sentí un nudo subirme por la garganta, no porque quisiera retroceder, sino porque el dolor de ella también era el mío. Pero algo inesperado sucedió entonces.
Una pequeña voz se escuchó desde las escaleras. Regina, mi nieta, abuela, ¿estás peleando con mi papá? Los tres volteamos al mismo tiempo. Era como si el alma de la casa hubiera decidido mostrarnos un espejo en el peor momento. Me acerqué despacio, le acaricié el cabello. No estamos peleando. Estamos diciendo cosas que debimos decir hace mucho. Regina miró a su padre. ¿Hiciste algo malo, papá? La pregunta cayó como un trueno. Sebastián bajó la mirada. No fue capaz de responder. Valeria rompió a llorar otra vez. Yo la tomé de la mano y la llevé a su cuarto. Cada paso era un recordatorio de por qué estaba luchando. Porque una niña no debe aprender que la abuela es menos que todos. Porque un hijo no debe crecer normalizando el desprecio. Porque la dignidad también se hereda. Al volver a la sala, el ambiente era otro, más denso, más frágil. Sebastián estaba sentado con la cabeza entre las manos. Valeria respiraba hondo, como si intentara volver a aprender cómo funciona el aire. Me senté frente a ellos. Calma, pero no perdón automático. Calma. Con verdad, lo que viene ahora no será fácil, dije, pero tampoco seguirá siendo injusto. Entonces sucedió el giro que no esperaba. Sebastián levantó la cabeza. En sus ojos había algo que nunca le había visto. Miedo real y una especie de reconocimiento. No sé si fue arrepentimiento o solo desesperación, pero lo que dijo después abrió un nuevo camino. Dígame qué hacer. Fueron 5 palabras. 5, y sin embargo, cambiaron el curso de todo. Dígame qué hacer. Esa frase quedó suspendida en la habitación como un hilo frágil que podía romperse con el más leve movimiento. Nunca pensé escuchar algo así de Sebastián. No de él. No del hombre que durante años caminó por mi casa como si fuera dueño de cada habitación, de cada respiro. Pero ahí estaba, con los codos apoyados en las rodillas, la mirada perdida, la voz quebrada. Respiré hondo, no por dudas, sino para elegir bien mis palabras. Sabía que cada sílaba importaba. Sabía que una mujer como yo, que había callado demasiado, no podía permitirse hablar sin precisión ahora. Vas a enfrentar lo que hiciste. Mi voz salió firme, sin temblores. Vas a asumir tu deuda. Vas a reparar el daño. Vas a aprender a respetar. Él cerró los ojos, como si cada orden fuera un golpe necesario. Valeria lo tomó de la mano, quizá por solidaridad, quizá por miedo. Sus dedos temblaban. Ella también sabía que el suelo bajo sus pies había cambiado para siempre. Ese cambio no era castigo, era verdad. Esa noche casi no dormí. Escuché pasos en la casa, murmullos ahogados, puertas que se abrían y cerraban con cuidado, como si todos caminaran sobre cristales que ellos mismos habían roto. Yo permanecí en mi cama con la mirada fija en el techo. No tenía ansiedad, tenía claridad. Al amanecer, preparé café solo para mí. No porque quisiera ser cruel, sino porque por primera vez en años no me levanté para servir a todos. Los escuché bajar despacio. Sentí sus miradas en mi espalda, esperando instrucciones, esperando señales, esperando cualquier cosa que les permitiera saber dónde estaban parados ahora. Fue Sebastián quien habló primero. Voy a buscar trabajo hoy. Y esta vez no fue arrogancia ni soberbia. Era un hombre que había tocado fondo. Y a veces solo desde el fondo se ve el camino que nunca queremos aceptar. Valeria se ofreció a acompañarlo, pero él negó con la cabeza. Tengo que hacerlo yo, dijo. Por mis hijos, por ti, por ella. No dijo mi nombre, no hacía falta. Se fueron, y el silencio que quedó fue distinto al de antes. No pesado, no hostil. Era un silencio que anunciaba un inicio, no un final. A media tarde recibí un mensaje. Una foto de Sebastián en un taller mecánico, ropa de trabajo, manos embarradas de grasa, expresión agotada. Era un empleo humilde, pero era trabajo, trabajo real, trabajo ganado, trabajo sin mi dinero de por medio. Valeria llegó después del turno del hospital con ojeras profundas. Mamá, lo siento, dijo apenas cruzó la puerta. Lo siento por todo. Sentí que sus palabras cargaban 5 años de peso. 5 años de silencios, 5 años de confusión. La abracé, no para borrar lo sucedido, sino para abrir un espacio donde sanar no fuera un mito. Esa noche cenamos juntas. Solo sopa y pan, sencillo, suficiente. Y mientras comíamos,
Valeria empezó a hablar como hacía tiempo no lo hacía. Me contó de sus miedos, de la presión, de los días en que sintió que perdía el control de su vida, y cuando terminó me miró con los ojos rojos. Mamá, ¿crees que podamos ser familia de nuevo? Asentí despacio. La familia no se pierde cuando hay verdad, se pierde cuando hay silencio. Pasaron semanas, luego meses, cada uno con una prueba distinta. Sebastián trabajando jornadas largas, Valeria turnos dobles, los niños aprendiendo a no tomar todo por sentado, y yo recuperando mi lugar en la casa, no como reina, no como víctima, como mujer. Un día Sebastián llegó con un sobre, dentro, 10,000 pesos, primer pago, dijo sin levantar la mirada. No se lo di con orgullo, se lo di con vergüenza. Levanté su rostro con suavidad. La vergüenza no sirve de nada si no construye algo mejor. Y si no tú estás construyendo. Hubo recaídas, momentos en que su carácter viejo asomó, días en que su frustración lo venció, pero ya no había insultos, ya no había risas venenosas, ya no había manos que arrebataban, ni voces que aplastaban. Había tensión, sí, había errores, pero también había conciencia. La verdadera transformación no llegó cuando pagó la primera cuota, ni cuando consiguió mejores horarios. Llegó una tarde de lluvia. Yo estaba en la sala leyendo. Regina entró con su cuaderno de tareas. Abuela, ¿me ayudas? Claro, amor. Sebastián se acercó, la miró unos segundos. Luego me miró a mí. Su voz salió suave. Si tú quieres, claro. No era permiso, era respeto. El tipo de respeto que nace cuando el orgullo deja de ser un escudo y se convierte en aprendizaje. Esa noche, mientras él se despedía para ir a dormir, se detuvo frente a mí. Gracias, suegra, no por el dinero, por no rendirse conmigo, y aquello me golpeó el corazón de una manera que no esperaba, no porque lo necesitara, sino porque, después de tanto daño, la dignidad también puede dar espacio al perdón, no un perdón que olvida, sino uno que reconoce el camino recorrido. Hoy, mientras escribo esta parte de mi historia, la casa está tranquila, los niños hacen sus tareas, Valeria cocina algo simple, Sebastián repara una lámpara del patio. Yo estoy aquí, mirando la ventana que da al limonero que Héctor plantó hace décadas. Ya no da frutos como antes, pero sigue vivo, como yo, como nosotros. Aprendí que la justicia no siempre es castigo, a veces es claridad, a veces es recuperar el nombre que otros te arrebataban, a veces es simplemente decir basta y mantenerse firme. Si tú que me escuchas has sentido alguna vez que tu voz no importa, recuerda esto, callar es fácil, pero levantarse es lo que cambia una vida. Y yo, una mujer de 70 años, todavía estoy aprendiendo a levantarme. Si quieres escuchar más historias como esta y seguir la segunda parte cuando llegue, suscríbete a Relatos de la Vida Real. Quiero saber desde qué ciudad me escuchas y qué parte de esta historia tocó tu corazón.